Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén todos muy bien y con muchas ganas de enterarse de lo último en el mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que de verdad ha puesto a todos a hablar, a especular y a soñar. Si eres fanático de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente te encanta seguir los vaivenes de las celebridades y las sorpresas inesperadas, prepárate porque este vídeo te va a encantar. Como habrán visto por el título, hoy vamos a desglosar esa noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha hecho que los corazones de muchos laten un poco más rápido. Kerem Bürsin ha sorprendido en el directo de Instagram de Hande Erçel. Sí, lo han leído bien. La expareja más querida por muchos, que ha mantenido a sus seguidores en vilo con sus idas y venidas, ha vuelto a dar de qué hablar y, esta vez, de una manera que pocos esperaban. Ha sido un momento que ha generado muchísima emoción y especulación, y en este vídeo vamos a analizarlo todo en detalle, desde lo que vimos hasta las posibles interpretaciones y lo que esto podría significar para el futuro de su relación, o al menos para la relación pública que ambos mantienen. Pero antes de sumergirnos en el torbellino de sorpresas y suspiros, quiero recordarles algo muy importante. Si todavía no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles las noticias más frescas y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento, especialmente todo lo relacionado con nuestras parejas favoritas y sus protagonistas. Hacer clic en el botón de suscripción es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Serán los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, vamos de lleno con la noticia que nos trae hoy aquí. El directo de Instagram de Hande Erçel es, por sí solo, un evento que atrae a miles de espectadores. Ella tiene una conexión muy especial con su audiencia, siempre compartiendo momentos de su vida, reflexiones y, a veces, pequeñas sorpresas. Pero lo que sucedió la otra noche trascendió lo ordinario. En medio de una conversación, de una sesión de preguntas y respuestas, o quizás simplemente compartiendo su día, de repente ¡zas! Aparece Kerem Bürsin. Imagínense la escena. Los seguidores de Hande atentos a cada palabra, a cada gesto, y de repente ven la cara de Kerem en la pantalla. La reacción fue inmediata. Los comentarios explotaron. Pantallas llenas de emojis de corazón, signos de exclamación, preguntas de asombro. No me lo creo, es él, mi pareja favorita de nuevo juntos. Fue un caos adorable, un reflejo de la pasión y el cariño que el público siente por esta pareja. Pero, ¿qué estaba haciendo Kerem allí? Esa es la pregunta del millón, y las teorías ya están volando. Podría ser una aparición casual, un saludo rápido y cariñoso a Hande mientras ella está en directo, simplemente pasando por donde ella estaba. Sabemos que a veces los amigos y conocidos se visitan, y en el mundo de las celebridades, estas interacciones pueden ser comunes. Sin embargo, dada la historia de Kerem y Hande, su separación y la constante atención de los medios y fanáticos sobre ellos, una aparición así no puede tomarse a la ligera. Otra posibilidad es que fuera una invitación, quizás planeada por Hande o quizás por ambos, como una forma de enviar un mensaje. Un mensaje de amistad. Un mensaje de reconciliación. O simplemente una forma de demostrar que, a pesar de todo, hay un respeto y un cariño mutuo que trasciende la relación sentimental. Es fascinante pensar en las diferentes capas de significado que este gesto puede tener. Lo que sí pudimos observar, y esto es crucial para el análisis, fue la reacción de Hande. Se le notaba sorprendida, sí, pero también feliz. Hubo risas, miradas cómplices, una química que para muchos parece intacta. La forma en que interactuaron, aunque breve, transmitió una familiaridad y una comodidad que solo se consiguen con el tiempo y con una conexión profunda. No fue una aparición forzada, no se sintió tensa. Al contrario, pareció un momento genuino, aunque inesperado para la audiencia. Analicemos un poco el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja de moda en Turquía y a nivel internacional. Su relación, nacida en el set de Senkalkapm, conquistó a millones de fans que los veían como la pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida real. La noticia de su ruptura fue un golpe duro para muchos. Desde entonces, la esperanza de una reconciliación ha estado latente en el corazón de sus seguidores. Cada pequeña interacción pública, cada mención, cada like, es escudriñado con lupa. Este directo sin duda ha reavivado esas esperanzas.
La imagen de Kerem apareciendo de repente sonriendo a Ande, y ella respondiendo con esa alegría, es una imagen poderosa. Para los que creen en una posible reconciliación, esto es una señal clara. Para los que prefieren verlos como amigos, es una muestra hermosa de madurez y respeto. Y para los que simplemente disfrutan del drama y las sorpresas del mundo del entretenimiento, es el titular perfecto para iniciar conversaciones y crear contenido, como el que estamos haciendo ahora. Hay que recordar que ambos son profesionales y manejan su vida pública con mucha destreza, pero también con cierta cautela. No siempre revelan todos los detalles de su vida privada, y es justo que así sea. Sin embargo, este gesto en el directo de Instagram fue una ventana, aunque fugaz, a una posible evolución en su relación post-ruptura. ¿Podría ser una estrategia de marketing? Es una pregunta que siempre surge en el mundo de las celebridades. ¿Podría ser una forma de mantener viva la llama de Senkalkapm en la memoria colectiva, o de generar expectativa para futuros proyectos? Sinceramente creo que dada la naturalidad con la que se dio el momento, y la aparente sorpresa de Ande, es poco probable que fuera puramente orquestado con fines comerciales. Parece más bien un gesto espontáneo, o al menos una decisión tomada en el momento. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo. Las redes sociales se inundaron de capturas de pantalla, vídeos cortos y por supuesto memes. Los hashtags relacionados con Kerem y Ande se volvieron tendencia en varios países. La energía generada por este evento fue palpable, demostrando el poder de esta pareja para movilizar a su audiencia. Desde mi perspectiva, y analizando la situación, creo que este directo de Instagram nos muestra varios puntos importantes. Primero, que la relación entre Kerem y Ande ha evolucionado. Ya no son pareja, pero la conexión y el afecto parecen persistir. Segundo, que ambos manejan la atención mediática con una cierta gracia, sabiendo cómo generar interés sin necesariamente revelar demasiado. Y tercero, que el amor de los fans por ellos es algo que no se desvanece fácilmente. Es importante también mencionar que este tipo de apariciones pueden ser una forma de cerrar ciclos o de abrir otros nuevos. Tal vez sea un paso hacia una amistad sólida, o quizás sea una señal de que están reevaluando su relación. Lo que sí sabemos es que sin importar cuál sea la verdad, este momento se ha quedado grabado en la memoria de muchos. Para los que siguen cada movimiento de Kerem Bürsin, saben que él también es muy activo en redes sociales. Sus directos suelen ser muy cercanos y personales, compartiendo sus pensamientos, sus proyectos y a veces interactuando con sus fans. La sorpresa vino del hecho de que apareciera en el directo de Ande, su expareja, y además de una forma tan cálida y espontánea. Y hablando de Ande Erçel, ella ha demostrado ser una artista muy talentosa y una figura pública que conecta de maravilla con su audiencia. Sus directos de Instagram son una forma de mantener esa cercanía, de compartir su día a día y de interactuar directamente con las personas que la siguen y la apoyan. Este incidente sin duda ha añadido un capítulo más a esa conexión tan especial. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué sigue? ¿Veremos más interacciones entre Kerem y Ande en el futuro? ¿Continuarán dando pistas, intencionadas o no, a sus seguidores? Solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que mientras tanto estaremos aquí atentos a cada novedad, para traerles el análisis más completo y entretenido. ¿Y ustedes, qué opinan de esta sorprendente aparición de Kerem Bürsin en el directo de Instagram de Ande Erçel? ¿Creen que es una señal de reconciliación, de amistad, o simplemente un saludo entre conocidos? Nos encantaría leer sus teorías y sus impresiones en la sección de comentarios. Su opinión es muy valiosa para nosotros y para la comunidad que estamos construyendo en este canal. Para resumir lo que hemos visto y analizado hoy, Kerem Bürsin ha irrumpido de forma inesperada y muy comentada en el directo de Instagram de Ande Erçel. La reacción de ambos, visiblemente felices y cómodos, ha desatado una ola de especulaciones y esperanzas entre sus seguidores. Hemos explorado las posibles interpretaciones de este gesto, desde una amistad sólida hasta la posibilidad de una reconciliación, y hemos destacado el enorme impacto que este momento ha tenido en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Sin duda, este es un capítulo más en la fascinante historia de esta pareja, o expareja, que sigue cautivando al público. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que lo hayan encontrado interesante, entretenido, y que les haya gustado este análisis en profundidad. Si disfrutaron del contenido, no olviden darle un buen like a este vídeo.
Su apoyo con un simple me gusta nos motiva enormemente a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, o con cualquiera que disfrute de las noticias del espectáculo. La difusión es clave para que nuestra comunidad crezca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta la próxima.